Y ya está junto a mí el doctor Juan Carlos Peuchot. Él es pediatra, director asociado del Hospital Eva Perón de San Martín. Y bueno, el tema que va a tocar es un tema bastante importante, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene en el hogar un chiquito y cómo prevenimos, ¿no? Prevención de accidentes domésticos. ¿Son accidentes realmente o son cosas que se pueden evitar? Bien, sí, es un tema interesante que nosotros como Sociedad de Pediatría hemos puesto como una enfermedad más. Es decir, la enfermedad accidente es en la etapa de la niñez, tomado de 0 años a 16 años por algunos y 18 años y 11 meses por la OMS, la mayor causa de muerte en ese grupo etario. Sean en el hogar o fuera del hogar. Y ahora, hace poco tiempo, fue sacudida a la opinión pública por el caso de purpurina. Exacto. Que terminó lamentablemente con la muerte del chiquito. Nosotros hemos visto casos de intoxicación por purpurina, no es un tema nuevo. Yo vi uno de un bebé de 8 meses, por suerte se salvó, es decir, después de 10 días de lucha de internación y terapia intensiva. Pero lo alarmante que existe es que no existe un cartel grande que diga este producto debe estar alejado de los niños. Entonces, al contrario, porque lo usan los chicos. Exactamente. Los mensajes siempre son ambiguos, es decir, la purpurina se utiliza mucho en las manualidades, con plasticola de base y la purpurina encima, en niños. En el caso de este niño, cargaron un silbato de purpurina, es decir, el niño en lugar de soplar, aspiró la purpurina. Esta purpurina tiene cobre, zinc y plomo en su contextura, es totalmente diferente a la brillantina, para desmistificar miedos en las mamás que estén escuchando el programa. La brillantina es mucho más gruesa y no llega a los alvéolos pulmonares. Yo he visto aspiración de brillantina pero a nivel de tráquea solamente, y no pasa por más que una tos y un poco de irritación y nada más que eso, porque este compuesto de purpurina llega al alvéolo y interviene en la hematosis, que es el intercambio gaseoso, de forma tal que los chicos presentan una severa hipoxemia. Y a su ¿Qué es una hipoxemia? Una hipoxemia es falta de oxígeno. Yo me acuerdo del caso que tuvimos de 8 meses, es decir, que con respirador, con máscara y reservorio de oxígeno, que es la condición máxima de terapia pediátrica, saturaba 81, es decir, casi incompatible con la vida, hasta que pudo arrancar. Es decir, en estos casos iría bien en la cámara hiperbárica, la que se utilizó en Cromañón, porque en definitiva el glóbulo llega al alvéolo y hace un intercambio que la hemoglobina se carga de plomo, cobre y zinc, que son metales pesados, de forma tal que no transporta oxígeno. Por eso este niño, que no conozco el caso médicamente, sino por la información periodística, tuvo muerte cerebral, cosa que puede pasar en caso de aspiración de purpurina. O sea, para ir a la cámara hiperbárica tiene que ser en el mismo momento. Sí, es decir, cuando vos ves que tenés que lavar los glóbulos, es decir, en cámara hiperbárica, y la única forma de lavarlos, es decir, cuando están tomados de esta forma, el célebre caso fue Cromañón con el monóxido de carbono. Exacto. Es decir, entonces tenés que ir a cámara hiperbárica. No sé cómo fue el caso de este niño específicamente, de cómo fue manejado desde el punto de vista técnico. Pero la enfermedad accidente, tiene la paradoja, y mucho más en niños, que son evitables. Porque como existe una vacuna para el sarampión o existe una vacuna para la varicela o otras enfermedades infectocontagiosas, existe una vacuna para el accidente que es la prevención. Es decir, que es la vacuna que no se aplica, que tiene mucho que ver con el sentido común. Que la tiene que aplicar la gente que tiene el chiquito, ¿no es cierto? La mamá, papá, abuela. Y con el caso de este niño también se produjo un nuevo debate importante, porque de entrada pensaron que era una neumonitis infecciosa. La neumonitis infecciosa está descartada en los léxicos médicos desde hace muchos años. La neumonitis es aspirativa, es decir, la infecciosa puede ser bacteriana, viral, mixta, es decir, que es la neumonía. Pero la neumonitis se reserva para la aspiración de legia, que es la lavandina, la aspiración de purpurina en este caso, o la aspiración de otro tipo de sustancias como querosén, etcétera, etcétera. Claro, ahora vos hablas de purpurina, bueno, ya tenemos el caso. Querosén, lavandina, insecticida. ¿Cómo se puede llegar el chiquito a intoxicar? ¿Dónde lo ponen? ¿En el suelo? Muy fácil, claro. Es decir, el 80% de los accidentes se producen en el hogar. Entonces hay prevención de accidentes marcadas para la cocina, para el living o para el dormitorio o para el baño. Es decir, yo no dejaría nunca a un niño pequeño
porque también lo he tenido, y está en el famoso libro de Víctor Sueiro, Ornella, Me acuerdo que se ahogó en la bañera, y le llegaron, lo Exactamente. trajeron en paro, decía, en la bañera. Era pleno verano y le llenaron la bañera, y mientras acomodaban las cosas que habían comprado en el supermercado, la nena cayó en un estado de sumersión. Y fue al hospital Eva Perón de San Martín, Sí, ¿no es en cierto? el Y la Eva Perón. atendiste vos con tu Sí, equipo. exactamente. Bien. Es decir, esta nena, es decir, el accidente fue en el baño. Entonces en el baño, bueno, nunca dejar a los chicos solos en el momento del baño. Es decir, siempre tiene que estar algún adulto responsable dando vuelta, es decir, controlando, es decir, la operatoria del baño. En la cocina, que vos te referías recién, los americanos dicen, es decir, las cookies, las galletitas, es decir, abajo y los tóxicos arriba. Es decir, en nuestro país están siempre los tóxicos abajo está la lavandina, el detergente, es decir, todo lo que sea para limpieza que un chico puede tomar en forma accidental, obviamente, y las galletitas también altas. Es decir, yo prefiero que coman mucha galletita y tengan alguna diarrea, lo sumo, es decir, no que coman, que tomen una sustancia de Aparte esta. también de poner en una botella de gaseosa Por lavandina. supuesto, Entonces el sí, chico va a eso la es gaseosa otro accidente frecuente que también lo hemos visto. Después el otro accidente de la cocina son las quemaduras, es decir, por las tapas del horno, por las ollas con los mangos hacia afuera. La sartén. Es decir, la sartén con los mangos hacia afuera, el agua hirviendo para preparar infusiones, es decir, que se vuelca. Ahora que decís agua hirviendo, por ejemplo, bueno, sé de tu trayectoria, de tu experiencia, ¿no es cierto?, de la cantidad de chiquitos que viste en diferentes accidentes. ¿Cómo un médico se da cuenta si el chiquito realmente se le cayó la olla o se la tiraron? Bueno, hay cosas muy características, es decir, que es imposible no darse cuenta como pediatra y además como cualquier ser humano. Yo, por ejemplo, los residentes se sorprenden, a veces jóvenes, porque un día me llega un niño quemado por agua hirviendo en la zona de la cola y los genitales. Es decir, dije, hacer la intervención pericial y darle la denuncia judicial porque lo quemaron. Es decir, bueno, al otro día estaban presos los padres. Es decir, porque esto es imposible que pase. Totalmente. El chico es chico, no estúpido. Es decir, entonces, el castigo fue meterlo en agua caliente y quemarle la cola y los genitales. Es decir, hay mecanismos de producción. Lo que vos analizás como médico pediatra es el mecanismo de producción. Vos te das cuenta si viene, dice, apoyó la mano contra el horno, y sí, le ves la manito quemada y la apoyó contra el horno. Por supuesto que siempre hay un fino límite entre el accidente, la desidia y el maltrato. Vos tenés el accidente, que es la enfermedad accidente, que le puede pasar por ahí a cualquier chico con falta de prevención. La desidia, que es la falta de prevención, es decir, específicamente, porque ahí tenés un padre despreocupado, madre despreocupada, que le dio lo mismo, le pasó porque el padre o la madre no le dan bolilla. Exacto. Es decir, y después tenés el maltrato. El maltrato ya es una entidad penalmente castigable en niños y que también existe. Claro, yo digo, también es maltrato el hecho de no cuidar al chiquito, ¿no? Claro. Un chiquito que agarre una tijera, un chiquito que vaya y ponga los dedos en el enchufe. Sí. Después tenés, por ejemplo, que te lo pintan como accidente, ya que me tomaste ese tema claro, fractura espiralada de brazos o piernas es maltrato. Sí. Porque dejate de llorar, nene. Sí. Y tiene 5 o 6 meses. Sí. Es decir, la fractura en trazo concreto es porque por ahí puede ser por caída, pero la fractura espiralada siempre es maltrato en el 100% de los Ahora, casos. yo veo muchas veces a las mamás que llevan a los chiquitos arrastrándolos de un brazo, o sea, vuelan para subir el cordón de la vereda. Y digo, no sé cómo no le rompen el brazo directamente. En general no, los chicos como son en crecimiento, lo que sí le provoca es una entidad que se llama pronodoloroso, que le saca el codo del lugar y que si sos pediatra con experiencia le colocas el codo en el lugar y deja de llorar inmediatamente. Porque a veces para saltar, es decir, un charco o lo que sea, lo agarran del brazo, lo revolean del brazo, cosa que no debe hacerse, obviamente. Claro, claro. Es decir, y después te decía... También los accidentes de pirotecnia, ¿no es cierto? Que ya vienen las fiestas. Ahora vienen las fiestas, tenés los accidentes de pirotecnia. La pirotecnia debería ser prohibida, es decir, absolutamente, no nos cabe la menor duda. Sí que se haga un espectáculo de pirotecnia como se hace en Sydney, en Nueva York o lo que sea, manejado por expertos y para que disfrute todo el mundo. Es decir, que es realmente lindo. Es decir, pero la pirotecnia, donde todos nos convertimos en piromaníacos para las fiestas,
y con las consecuencias que tienen para los chicos, bueno, por supuesto que aumenta totalmente ese tipo de accidentes. Y por supuesto los accidentes también tienen una predilección estacional, porque no es lo mismo el accidente de verano que el accidente de invierno, es decir, en general. Sobre todo en el ámbito de la casa, que decíamos, ¿no? Porque el accidente del ámbito de la casa en el verano tiene más que ver con las piscinas y con toda la vida al aire libre, los chicos trepados, saltando, es decir, es mucho más frecuente una mecánica de accidente que el otro es adentro del seno del hogar. Es decir, porque nosotros ya tenemos caratulados accidentes de la cocina, accidentes del dormitorio, accidentes del living, es decir, hay diversos ámbitos de accidente. Las escaleras. Pues claro. Las piscinas, bueno, el ejemplo que tuviste vos, ¿no es cierto? Exactamente. En las piscinas contalo lo de la piscina. Unos cuantos tuve, gracias a Dios que terminaron con final feliz. Es decir, hubo muchos dramáticos, el de Ornella fue uno de ellos, el que te contaba recién. Sí. Es decir, donde son dramáticos porque los padres te llegan con un chico totalmente acrocianótico, sin circulación distal, helado, y dicen, se murió. Sí, es decir, obvio. Gritando y llorando, se murió. Es decir, si el accidente, el más de repercusión que tuve fue en invierno, en agosto, un chico que se cayó en una pileta sucia, así que tardó bastante en encontrarse, y que llegó con una hipotermia marcadísima, porque hacía muchísimo frío, y yo digo que hizo la gran Walt Disney, es decir, porque eso fue lo que lo salvó, porque lo que fue milagroso es que el chico estuvo mucho tiempo en paro, de que lo llegaron al hospital y toda la historia, helado, cuando salió del paro salió con muy pocos latidos. Es decir, ahí ingresa a terapia, ahí le dijimos a los padres que no esperasen nada de este caso, porque realmente nos parecía muy difícil, yo personalmente se los dije, que eran como 10 escalones, que apenas habíamos estado en planta baja en ese momento. Y bueno, el chico se fue despertando, no sufrieron sus órganos de los sentidos, porque en el ahogamiento lo que sufren son oídos, vista, es decir, los órganos de los sentidos básicamente. Pero que el chico quedó perfecto. Ese es el caso, perdóname si estoy equivocada, en el cual el chiquito cuando despertó dijo, mamá, vos corrías, llorabas, saltabas por alrededor de la piscina y el abuelo barbudo me tenía en brazos. Sí, este fue el que publicó Víctor Sueiro, y hizo un programa conmigo con ese tema. Esa fue uno de ese chico fue, específicamente. Y además, hasta el día de hoy, yo la única explicación que le entiendo cuando lo he hablado en montones de jornadas y congresos y toda la historia fue que lo que lo salvó fue la tremenda hipotermia, porque estaba muy frío. O sea, bajo temperatura. Claro, ¿no? porque ahí evidentemente no sufrió de muerte de neuronas, porque si no hubiese quedado muy, muy dañado, cosa que no pasó. Y el otro que es también prevenible y que es importante, y que también tuvo un caso, es decir, con 360 volt, son las descargas eléctricas. En el verano, una madre baldeando un patio y una nena que toca una canilla que tenía una descarga a tierra de 360 voltios y que llegó fibrilada y que salvó su vida de milagro. Estos casos son muy, muy emblemáticos porque te llega prácticamente el chico muerto. Y vos sabés que yo viví un caso muy de cerca, que bueno, la chiquita que salió de la pileta quiso desenchufar un aparato, el papá fue a sacarla y cayó muerto el papá. O sea, salvó a su hija, pero murió el padre. Porque hizo la descarga a través del padre. Exactamente. Sí, eso puede pasar, por eso hay que despegarlos con una madera. O sea que hay que tener un cuidado tremendo dentro de la casa. Yo me quedaría horas charlando con vos, pero hacia el final del programa vamos a tener 1 minuto y medio más aproximadamente para dejar buenos consejos. O sea, yo digo, la letra con sangre entra, ¿no es cierto? La gente que escuchó este programa y que vio todas las imágenes que salieron al aire, realmente tienen que tomar conciencia. Me parece que sí.